responsabilidad poder estar acompañándoles, trayendo la palabra de Dios nuevamente. Quiero invitarlos a que vayamos al libro, a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, del verso 1 en adelante, al verso 6. Carta a los Efesios, capítulo 4, versos 1 al 6. Dice la palabra de Dios así: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Padre maravilloso, Señor de la gloria, en esta mañana, Dios, te damos gracias por tu palabra y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor de la gloria, nuestras vidas, nuestros corazones, y que todo lo que tu palabra nos diga, Señor de la gloria, nos llene, nos alimente. Permite que tu palabra fluya dentro del pueblo, Señor, y que seas tú, solamente tú y nadie más que tú, Señor, supliendo toda necesidad espiritual, física, emocional y material en nuestras vidas, Padre, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta porción de la palabra encontramos que Pablo escribe preso, se encontraba en la cárcel, pero él no dice preso por las personas, no dice preso por un régimen, un imperio, no está preso a pesar de que estaba bajo cadenas, bajo grillos y barrotes. Él dice preso en el Señor Jesucristo, porque sabe de que lo que está viviendo y lo que está pasando no es porque le haya parecido bien a un hombre, sino porque era lo que Dios había dispuesto. Cuando el Señor Jesucristo llama a Pablo, le dice: te es necesario sufrir por mi nombre, ya que él era uno de los más grandes perseguidores, más acérrimos perseguidores de la iglesia. En esta pequeña porción encontramos en Pablo que se encontraba preso y dice que él, como siervo, no solamente está preso físicamente, sino que dice: yo preso no en una cárcel, preso en el Señor Jesucristo. Este mensaje se llama un siervo, un hijo, un líder, conforme a la palabra. Porque a veces olvidamos que decimos somos siervos del Señor. ¿Para cuántos el Señor Jesucristo es nuestro Señor? Y todos decimos amén. La palabra siervo y el Señor, cuando decimos que Él es nuestro Señor, nos convertimos automáticamente en siervos. Al convertirnos en siervos, nos estamos haciendo esclavos. Al convertirnos en siervos, nos estamos haciendo esclavos. Y como esclavos, hay muchas cosas que el esclavo no posee. Una de ellas es la libertad de hacer lo que mejor le parezca. Una de ellas es su opinión. El esclavo está sujeto solamente a hacer lo que se le manda hacer. Cuando el amo, el Señor manda, Él no dice ¿quieres? O hazme el favor. Él da la orden y debe de ejecutarse, porque precisamente es el Señor, es su amo. Nosotros decimos muchas veces que somos hijos de Dios, que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, y olvidamos el rango de Señor. Olvidamos que al decir que Él es nuestro Señor, nosotros tenemos ese rango de esclavo delante de Dios. Pablo escribe preso en el Señor. La libertad de nosotros, nuestra libertad, le pertenece a Dios. Ya que afuera de Él, como dice su palabra, nada podemos hacer. Fuera de Dios no tenemos libertad.
Porque dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Vamos a la primera carta a los Corintios, al capítulo 6. El versículo 19 y 20 dicen de la siguiente manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Ya no tenemos libertad de hacer lo que nos plazca. Dios nos llama a obedecer. Dice la palabra de Dios que se deleita a Dios más en los sacrificios que en la obediencia. Dios nos llama a obedecer. Y como siervos del Dios Altísimo, como hijos de Dios, como siervos de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que debemos entender es que nuestra libertad es Cristo. ¿Qué es libertad? Alguna vez decían: yo soy libre de hacer lo que me plazca. Yo soy libre de tomarme unas cervezas cuando quiera. Yo soy libre de fumar lo que yo quiera. Pero ese falso sentimiento de libertad, no sé si lo han visto, cuando en los hogares nosotros tenemos a nuestros hijos controlados. Papá, ¿puedo hacer esto? No. ¿Por qué? Por esto y por esto. No lo haces. Y entran en una etapa donde no solamente cuestionan, sino que también hacen el intento de desafiar. Entonces pues yo lo hago. Bueno, listo, tú lo vas a hacer. Hazlo cuando estés bajo tu techo, cuando tú te sostengas solo. Hazlo. Y estos jóvenes, no digo que todos, pero sí alguna parte, cuando salen bajo del ala de sus padres, yo le digo a mis niñas: a mí Dios me dio el trabajo de molestarles la vida, y lo voy a hacer muy bien, porque yo estoy para evitar muchas cosas. Cuando salgan de la casa, tendrán la libertad que ustedes quieren tener. Y el muchacho sale como un caballo cuando le sueltan la rienda. Corre por el mundo, se enloquece. Muchos muchachos los he visto con esa intención en sus vidas, y dicen: es que yo soy libre de hacer lo que quiera. Mantienen ebrios, mantienen drogados, y eso no es libertad. Lo que ellos consideran que es libertad no es más que una cadena. Ser libre no es hacer lo que yo quiero cuando yo lo quiero hacer. Ser libre es hacer las cosas, no hacer las cosas que sé que me están lastimando. Ser libre es obedecer al buen sentimiento, a nuestro buen Dios. Podemos elegir entre salir un fin de semana y hacer, como muchos han pensado, salir y hacer algo que no se debe hacer, lejos de la ciudad, y regresar a la iglesia como si nada, y decir: soy libre. Pero tristemente, la única libertad que nosotros tenemos, tristemente allá afuera, la única libertad que la persona cree tener es eso, ese falso concepto de libertad, no más. Nosotros tenemos la libertad en Dios, la libertad de que aunque podemos hacer cosas que no debemos, no las hacemos. ¿Por qué? Porque su palabra es clara cuando dice de que la verdad nos hará libres. Ayer hablaba con mi esposa, ella me conoció siendo inconverso, y supo que hubo algo en mi vida con lo que luché por muchísimos años, que intenté con mis fuerzas, busqué métodos para enfrentar esta situación, y conocía, o creía, sabía que la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y llevaba tiempo de asistir a la iglesia, pero no había vivido ese versículo. Un día, pasado el tiempo de pandemia, Dios trata conmigo y paso a entender la grandeza de ese versículo de conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando Dios hace libre a una persona, es para siempre. No deja espacio a volver atrás. Continuando, dejar a un lado el yo. Cuando soy hijo de Dios, quedo en segundo plano. En las cosas de Dios
paso a ser un siervo, un esclavo. Y mi yo tiene que pasar a un segundo plano. Como lo dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra: Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y muchas veces repetimos ese versículo, no lo sabemos de memoria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Ya no vivo yo. ¿Podríamos decir nosotros lo mismo el día de hoy? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En alguna oportunidad, hay oportunidades donde Dios permite que nuestro cristianismo sea puesto a prueba. Que este versículo tome la dimensión que debe tomar. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo en el sentido de que lo que yo quiero, lo que yo anhelo, ya no es solamente mío. Anhelamos tener muchas cosas, algunos anhelamos servir, algunos anhelamos estar aquí arriba. Pero entre más queremos estar aquí, más tenemos pruebas, dificultades y luchas. Más nos enfrentamos con ese viejo hombre que es cuestión de todos los días. Pablo escribe: ya no vivo yo. Ya no vivo yo en el sentido de que es que me hicieron en alguna oportunidad. Yo soy muy dado a vivir ciertas situaciones en mi diario vivir con mi trabajo, donde después de pasar por ellas me detengo y veo la mano de Dios en ellas. Hace aproximadamente una semana tuve un encuentro con una persona donde, me confieso, la culpa fue mía. Saqué la moto sin mirar, él venía en otra moto, pasó por un lado, afortunadamente no pasó nada. Con un tornillo le rasgué un pedazo a un plástico y la verdad me sentí muy mal. Me bajé de la moto, o sea, le dije al hombre: discúlpame, la intención no era esa, y él se bajó en una actitud supremamente agresiva. La blanda palabra aplaca la ira, pero este individuo no descendía su nivel de enojo, por el contrario, antes más se le subía. Llegué a pensar que me iba a golpear. Y en ese momento, este hombre hubiese puesto una mano encima mío, yo decía: Señor, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá? Todo el mundo miraba y esperaba mi reacción. Este hombre, yo dije: Señor, aquí me golpearon. Pasó el evento. En dado momento le dije, ya me cansé de pedirle disculpas, le dije: llama a la policía, haz lo que quieras. Y me senté en la moto. Se acercó y me dijo: nosotros los bandidos no necesitamos a la policía, por ahí nos veremos. Y salió y se fue. Yo le iba a pagar el daño, solo que la actitud que tomó no fue la correcta. Y pese a que yo le pedía disculpas, el hombre siguió con lo mismo. Y ahí, como le dije al Señor: perdóname. Perdóname, Señor, porque es que tu palabra dice que si alguien me agrede, si alguien me golpea mi mejilla, yo debo poner la otra. ¿Sí? Que yo debo de orar por estas personas que me ultrajan. Pero llegué al límite de mi temperamento y le dije: llame a la policía, haga lo que quiera. No es un testimonio agradable decir: Señor, muchas veces yo digo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque ese evento me robó la paz durante toda la tarde. No les voy a decir que no tuve temor diciéndole: Señor, este individuo me amenazó. Y me amenazó, podríamos decir que me iba a suceder algo grave. Y empieza uno a meditar en la palabra, a decir: Señor, tu palabra dice que tú me guardas, que tú me cuidas, que tú estás ahí para protegerme. ¿Qué hubiese sucedido si este hombre me golpea? Y la palabra me decía: Dios no me da algo que yo no pueda soportar. Si Dios hubiese sabido en ese momento de que mi fe siendo puesta a prueba, mi cristianismo siendo puesto a prueba, este hombre me hubiese golpeado,
debería haber entendido de parte de Dios que yo tenía, como se dice, el talante para soportar. Dios no me va a dar nunca algo que yo no pueda soportar. Como su siervo, debo aprender. Y yo decía en ese momento, o sea, cuando este individuo me discutía y me iba a golpear, no había temor al golpe. No había temor al conflicto que estaba en ese momento, sino a la cantidad de gente, a la cantidad de ojos que estaban sobre mi vida. Muchos de ellos no saben que yo soy cristiano. Y en ese momento yo le decía a Dios, Señor, ¿cuánta gente me está mirando? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es difícil, porque esas situaciones donde Dios permite que te enfrentes a algo en lo que a consideración mía no salí ganando, frustran, pero Dios las usa para bien. La persona donde yo estaba trabajando cuando salí me dijo, admiro su paciencia. Yo de usted hago esto y lo otro. Le dije, no es la manera. Uno debe de tratar a los demás como quiere uno que lo trate. Y la persona me decía cosas, bueno, empezó a decir cosas que no debía. Bueno, está bien, Dios me lo bendiga, hasta luego. Siervo, ya no vivo yo. ¿Qué es ya no vivo yo? Saber que muchas veces cuando a mí me ofenden, la gente va a hablar no solamente de mí. Aquellos que saben que somos cristianos y ven que nos enfrentamos a ciertas situaciones, van a mirar nuestra reacción, pero no para hablar solamente de nosotros. Alguna vez alguien dijo, no, y se supone que los cristianos son los buenos. Dios mío, a mí me dolió esa frase. Yo llegué, me dijo, no, es un billete, me metieron un billete de 10,000 falso. ¿Y eso? Me dijo, no, los de allá, los de esa iglesia. ¿Y eso? No, una señora dice cristiana. Y se supone que son los buenos. Padre Celestial. ¿Con qué cara le dice a uno la señora, Cristo te ama? Porque la gente no habla del billete falso ni de la señora que metió el billete falso. La gente habla de aquel a quien representamos nosotros aquí en la tierra. Cuando un policía nos detiene, ¿qué vemos? ¿Qué es lo primero que vemos en ese policía? Su uniforme. Ese uniforme lo reviste de autoridad. Y conocemos que esa autoridad proviene del Estado. Por lo tanto, es una persona que se debe respetar y obedecer en la medida de lo posible. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, nosotros representamos a Cristo, representamos el reino de los cielos. Y al igual que el policía, nosotros también estamos revestidos de poder. No es que nosotros tengamos poder, sino que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nos ha dado el poder. Al igual que al policía, la autoridad se la da este uniforme. Ya que el policía, cuando se quita el uniforme, es una persona común y corriente, no tiene autoridad de ningún tipo, de pronto en su casa. Pero ya fuera de civil, no cuenta con ninguna autoridad ni ningún respaldo. Mientras que nosotros, como hijos de Dios, como presos, como siervos del Señor Jesucristo, estamos revestidos de autoridad en todo tiempo y momento, donde quiera que estemos. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo. Pablo tiene claro quién es y a quién representa. Y como siervos, como hijos, como líderes de las iglesias, debemos tener en cuenta eso. Hoy en día encontramos malos testimonios de personas que se paran aquí adelante por montón. Voy a citar a un tristemente célebre en una iglesia en Barranquilla, hace 5 años. Utilizar el púlpito para amenazar a una persona. Eso no es de un líder, eso no es de un hijo de Dios y mucho menos de un siervo. Y no solo eso, utilizar palabras groseras, vulgares, en estos espacios que Dios nos dispone, que Dios dispone para alimentar a su pueblo. Pero lo más triste de todo es que este varón, pese a todo lo que decía, la iglesia, la grey, las ovejas, aplaudían y vitoreaban todo lo que este individuo decía. Ahí, ¿quién es preso de quién? ¿Quién es el siervo de quién? Yo como siervo de Dios debo representar lo mejor que pueda a Dios.
Vivir como es digno. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos caminar, que debemos andar, dice la palabra de Dios que aquel que lo sigue debe andar como Él anduvo. Se refiere a caminar, y siempre la palabra caminar se refiere a vida, estilo, modo de vida. ¿Por qué la palabra utiliza caminar como vivir? Porque es que todo lo que vayamos a hacer requiere que caminemos. Si no camináramos, estaríamos estáticos como una planta en un solo lugar. Por eso la palabra dice caminar como es digno para lo que hemos sido llamados. Somos cartas abiertas y leídas que la gente puede ver tal cual. Aunque la persona allá afuera no conozca de Dios, ha escuchado hablar de la palabra y espera que lo que ha escuchado hablar allá afuera en nosotros sea real. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 15. Caminar como es digno, como es debido de un hijo de Dios. Sabemos que nuestro Dios es santo. Y su palabra nos dice claramente, sed santos porque yo soy santo. Dice Primera de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El siervo requiere tener obediencia, dejar a un lado su yo, dejar a un lado su opinión. Nuestra opinión muchas veces creemos tener la razón, pero nuestra opinión muchas veces no es importante y debemos ser santos. ¿Por qué nuestra opinión no es importante? Porque es que mis palabras no salvan. Mi opinión no salva. La palabra de Dios, hablaba con alguien y me decía, yo le contaría una historia y le diría esto y le diría lo otro, le dije, hablándome de cómo evangelizar a un católico de esos acérrimos, de esas personas que son católicos a morir. Y la persona me decía, yo hago esto, yo hago aquello. Yo le decía, mire, sus emociones y sus palabras no cuentan. Llévelo a la Biblia. Que el Espíritu de Dios es el que convence, pero es su palabra la que nos confronta. Es su palabra la que me dice que yo debo ser santo. Y ser santo es, aquí nadie me conoce, entonces me echo mi canita al aire. Ser santo es saber que Dios está aquí, Dios está allá, Dios está afuera, Dios está donde yo estoy. ¿Por qué? Porque es que está aquí. Si está aquí, yo tengo en cuenta que donde quiera que yo esté, debo ser santo. Sí, a veces se mete uno por ahí donde no debe y pierde uno el control de sus emociones, dice algo que no debe, piensa algo que no debe, que es lo más común. Pero la actitud de un hijo de Dios no es quedarse en pensar, no es quedarse en yo tenía la razón. La actitud de un hijo de Dios es, Señor, perdóname. No debía haberlo hecho y seguir adelante. Adelante, aprendiendo de nuestros errores, aprendiendo de lo que la palabra nos dice, aprendiendo de que debemos de ser santos. Hoy en día la santidad, con tristeza lo digo, en muchas iglesias no es un requisito. Las personas hoy en día buscan lo que más rápido llena. Encontramos iglesias, tristemente, donde la persona no requiere pasar por ningún proceso de crecimiento, de control, para estar en un puesto de privilegio en los lugares de las iglesias. Simplemente hacen prebendas, donaciones, y el dinero mueve a este tipo de lugares. La santidad es lo segundo, a veces, muchas veces hasta lo tercero o cuarto. Lo primero que buscan es el dinero, lo segundo que buscan este tipo de personas es decirle a la gente lo que quiere oír. No quieren escuchar que la santidad es importante y que es necesaria, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y que un siervo, que un hijo y un líder de una iglesia, los padres que me escuchan en esta mañana, en nuestros hogares necesitamos santidad.
¿Por qué necesitamos santidad en nuestros hogares? Porque la santidad nos enseña a vivir como debemos delante de Dios. Y no solo delante de Dios, nuestros hijos ven nuestro ejemplo. Por eso la palabra dice, para que vivas tú y tu descendencia, tus hijos, tus nietos. Muchas veces, ahí como dice el dicho, el cura predica pero no aplica. Es ahí donde la palabra de Dios dice que debemos tener santidad. Santidad en nuestro hogar para que nuestros hijos aprendan con el ejemplo nuestro cómo debemos andar. Santidad en nuestro trabajo. ¿Por qué santidad en nuestro trabajo? Porque debemos ser santos donde nos movamos. Santidad no es andar con las manos así, orando ahí por todo lado. Santidad es enfrentar al mundo, enfrentar todo allá afuera, como su palabra me dice que debo hacerlo. Sabiendo que, como cantábamos hace un momento, Él nos dio la victoria, Él nos ciñe de poder. Sabiendo de que por su gran amor, nuestra victoria es garantizada. La santidad es importante porque, como lo dice la misma palabra, si queremos ver a Dios un día, es importante la santidad, entendiendo de que no somos santos, sino que Él nos hace santos. Acercarnos a Dios lleva a que la santidad en nosotros sea un hecho. Entre más me acerco a Dios, más habito en ese ámbito de santidad. Si yo oro 10 minutos al día y leo la palabra 30 segundos al día mientras me coge el sueño, estamos lejos de vivir como Dios quiere que vivamos. Dice la palabra en el libro de Números, en el capítulo 11, en el versículo 28, cuando Dios le responde a Moisés: ¿acaso mi mano se ha cortado para cumplir lo que yo le he dicho al pueblo? A pesar de que Moisés conocía a Dios, hablaba con Dios audiblemente, veía la mano de Dios, como que se le olvidaba. Y Dios le decía: ¿acaso no tengo yo el poder para responder mis palabras? Dios anhela bendecir a su pueblo. Dios anhela estar en bendición, ahí, tener todo el pueblo en bendición, a sus hijos, pero nos exige, como dice, primero, obediencia; segundo, dejar a un lado nuestro yo; tercero, santidad. Y la santidad es algo supremamente importante, porque al ser hijos de Dios no quiere decir que Dios nos convertimos a Dios y automáticamente cambiamos de plano. O sea, yo me convertí en cristiano y desaparecí del planeta Tierra, de la zona donde Dios me tiene, y estoy por allá en un planeta lleno de personas santas. No. Dios nos pide santidad para que, como dice también su palabra, podamos ser esa luz en medio de las tinieblas. No sé si han visto ese tipo de elementos no reflectivos, sino luminosos, que al colocarlos a la luz un buen tiempo, retirarlos y apagar la luz, siguen alumbrando. No es que tengan luz, es que la luz la cargó y brilla en la oscuridad. Así mismo nosotros con Dios. Entre más nos acercamos a Dios, más resplandece su luz en medio de las tinieblas allá afuera. Es necesario, no sé si han notado, pero es necesario que cada vez que yo predico, mi mensaje está más enfocado en pedirle a la iglesia que hablemos allá afuera. Que como hijos de Dios no nos quedemos con la bendición solo para nosotros, sino que llevemos esa bendición allá afuera. Nuestras familias son duras de evangelizar, y a veces, como somos familiares, resisten su oído, pero es que no es nuestras palabras las que obran en ellos. Esa luz que Dios nos da es importante que resplandezca en esos lugares, en mi trabajo, en la casa, en donde esté. ¿Por qué? Porque es que el mismo Señor Jesucristo lo dijo: Él no venía por los sanos, Él venía por los enfermos. El Evangelio está destinado a dar esa buena nueva de salvación allá afuera, al que no lo conoce. Y como leía hace un momento acá el pastor, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? Queremos ser hijos de Dios, somos hijos de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Queremos ser líderes, queremos participar, queremos hacer. Yo recuerdo todavía la primera salida evangelística.
los nervios, el corazón en el cuello. ¿Sí? Y me perdonan la expresión, pero salí a echar chisme con gente que ni conocía y normal. A veces es difícil entregar un tratado, pero porque nosotros nos predisponemos a eso. Como hijos de Dios, Dios nos pide obediencia. Y en su obediencia está eso. Ir y hacer discípulos. No solamente se lo dijo a los apóstoles, a todo aquel que llega a sus pies. Vayan, háblenles. Que el día de mañana, como le decían a la atalaya, si la ciudad cae por culpa tuya, la sangre de toda la ciudad es sobre ti. A ti te pediré cuentas. Y Dios dice también que somos atalayas en donde estamos. En el Evangelio según Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, nos da una de las claves para habitar en esa santidad. No podemos conocer la voluntad de Dios. Juan 17, versículo 15. No podemos conocer la voluntad de nuestro Señor si no recurrimos a su palabra. Por eso hay tanta gente allá afuera caminando al infierno, convencidos que van para el cielo. ¿Por qué? Porque hay hombres que, como lo dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, se han levantado a hacer negocio del Evangelio. Y la palabra de Dios no es suficiente para ellos. A veces nuestros trabajos nos demandan 8, 9, 10 horas de nuestro tiempo. Nuestra familia nos demanda 4, 5, 6 horas de nuestro tiempo. Nuestro sueño nos demanda 6, 7, 8 horas de nuestro tiempo. Y la palabra nos demanda 5, 10 minutos, 30 segundos. La oración nos demanda: Padre, bendíceme en este día. Amén. Como hijos, como siervos, como líderes, es importante habitar en comunión con nuestro Señor. No podemos conocer la voluntad de nuestro Señor si no recurrimos a su palabra. Y es aquí donde nos dice el Señor Jesucristo, cuando dice: no ruego que los quites del mundo, que en el momento que nos convertimos a Dios, salimos y ya aparecimos en el paraíso. No, seguimos en el mismo lugar, y el testimonio negativo que hemos dado, Dios lo usa al convertirnos en nuevas criaturas, como dice, que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí, en la palabra de Dios, encontramos cómo ser santos, cómo proviene la santidad. La palabra de Dios nos da fe, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Ella nos encamina a seguir buscando en ella. Y dice la palabra que nos santifica, que nos lava, que nos limpia. La palabra siempre es en la Biblia se utiliza el agua como tipología de la palabra de Dios. Porque, como decía hace un momento, la palabra es la que nos confronta. La palabra es la que muestra nuestro estado. Alguien puede venir y echarnos la cantaleta que quiera durante 1 hora, 2 horas y media, y salimos igual. Pero cuando es Dios el que utiliza su palabra, le aseguro que no salimos igual. Ahí queda la semilla. Y esa semilla, como dice la misma palabra, no regresará vacía. Dios la usará. Dice la palabra que debemos revestirnos del nuevo hombre. Ahí es donde Dios utiliza el testimonio negativo que hayamos dado hasta ese momento, para que la gente vea de que estamos con un Dios vivo, con un Dios real. Decía hace un momento de que es necesario que estemos en su palabra para que reconozcamos la voluntad de Dios. La segunda carta de Pedro en el capítulo 2 dice nuevamente, les recuerdo que dice que se levantarán hombres engañosos. Hombres que teniendo no sé qué cantidad de tonterías en su cabeza, llevan a creer a la gente que la palabra de Dios no es suficiente. Entonces se levantan hombres, mujeres, inclusive agrupaciones completas a decir: Dios me habla, Dios me muestra,
Dios me dice, con ustedes el profeta, con ustedes el apóstol, y una cantidad de cosas que son agradables al oído. Pues, si alguna de esas personas me escucha, les tengo noticias. La palabra de Dios no nos habla a los oídos. La palabra de Dios nos habla al corazón, a nuestro espíritu. Porque esta carne un día perecerá. Pero su palabra, como él mismo lo dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra, como él, es eterna. Entonces todo aquel que se levanta a decir Dios me habla, lo único que busca es desviar del camino de la verdad a mucha gente. Igual también la gente se aparta. ¿Por qué? Porque es más fácil para mí escuchar a un hombre decirme, no importa cómo vivas, eche aquí su diezmo, su ofrenda, su primicia, la siembra, lo que sea, que como vas Dios te va a bendecir. Por eso dice la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fuera de ello, como dice también la palabra, todo hombre es mentiroso. El único verdad es Dios. Entramos a conocer la voluntad de Dios, la dimensión de Dios, en lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. A Dios nadie lo ha visto, nadie lo conoce. Él se dio a conocer por su palabra y aún así, como decía hace un momento, nuestro trabajo nos demanda tanto tiempo, nuestra familia tanto tiempo, conocemos a Dios en el tiempo que le dedicamos a la palabra de Dios. ¿Por qué digo que lo conocemos? Porque hombres que han dedicado más de 40 años al estudio de la palabra dicen que aún no alcanzan a dimensionar el tamaño de ese Dios que nos pide obediencia, santidad y dejar a un lado nuestro yo. Continuando, seguimos viviendo en el mismo sitio. Seguimos habitando con las mismas personas cuando conocemos quién es nuestro Señor y cuando vivimos para nuestro Señor. La gran diferencia es que, como dice la palabra de Dios en Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre. Y podríamos ir a la cita, Efesios 4, capítulo 4, versículo 24. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El hombre no puede ser justo por sus propios métodos. El hombre no puede ser santo por sus propios métodos. Y el hombre, como dice la palabra, no es verdad, es mentira. ¿Por qué el hombre es mentira? Porque el hombre lo que hoy quiere, mañana no lo quiere. Mientras que la palabra de Dios dice que en Dios no hay ni sombra de variación, que Dios es inmutable. Por eso dice vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia que proviene de Dios. Dios es justo y un día traerá su justo juicio sobre todos. Me llama la atención a veces en ciertos versículos que leo y Dios trae el camino de ellos sobre sus cabezas, hablando de consecuencias de sus maneras de vivir. El nuevo hombre creado según la justicia, santidad y verdad. La justicia de Dios la encontramos en su palabra. La santidad que proviene de Dios también la encontramos en su presencia y su palabra. Y la verdad, solamente la palabra de Dios es verdad. Alguien decía que no hay verdades absolutas, pero en este caso, la palabra de Dios y Dios es la verdad. Fuera de Él, todo es posiblemente, tal vez, quién sabe, o como decimos últimamente, técnicamente. Es la palabra de Dios la que nos da los estándares a seguir. Como pueblo, como hijos, como líderes, debemos acoplarnos al estándar de Dios. Cuando el hombre no se puede acoplar al estándar de Dios, desvía su camino. Lo desvía con una intención: poner sus propios estándares por encima del estándar de Dios. Y el estándar de Dios en el Antiguo Testamento, 613 mandamientos.
Fallas uno y eres culpable de toda la ley. El estándar de Dios en el Nuevo Testamento, la gracia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y para mucha gente es difícil ese estándar, porque ese estándar me dice que aquel que invoca su nombre debe vivir como Él vivió, debe de andar como Él anduvo. Y si buscamos en la Biblia vamos a encontrar que el Señor Jesucristo es el ejemplo en todas las áreas de nuestras vidas. El jueves predicaba nuestro pastor Cristóbal un mensaje que me dejó impresionado cuando dice que el Señor Jesucristo se fue al monte y oró toda la noche para tomar una decisión. Una. Y nosotros muchas veces tomamos la decisión y decimos, Señor, ayúdame para que todo me salga bien. Decisión importante, porque después de esa oración escogió a los 12. Y a mí me asaltó una pregunta en ese momento. Me decía a mí mismo, si Él, siendo Dios, Hijo de Dios, dueño, amo y Señor de todo, necesitó pasar una noche de rodillas, clamándole a Dios para tomar una decisión aparentemente fácil, ¿cuánto más nosotros? Decisiones como debo guiar a mi hijo. ¿Será que el negocio en el que me voy a meter es correcto? Y muchas veces, por no hacerlo, mea culpa también lo he hecho, termina uno llorando, pensando, asumiendo la pérdida, y todo el mundo pregunta, ¿y cómo le fue? Pues ahí vamos, Dios nos lleva. Es importante tener en cuenta de que es en Él, como hijos, líderes de Dios, a quien debemos recurrir. Un general de la República no toma decisiones por sí solo. Él las consulta y está sujeto a lo que dice el presidente. Pero el presidente no toma decisiones solo. Está sujeto. Así como nosotros estamos sujetos al Señor, también deberíamos estar en la presencia de Dios preguntándole, Señor, ¿es esto? ¿Es esto? Olvidamos a veces que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas y que Él es quien nos guía a toda verdad, solo que a veces no le damos el tiempo. Como líderes, como hijos de Dios, como siervos del Dios Altísimo, no sé si lo han visto, hay personas que se les olvida que son parte de la grey. Pastores que agreden al pueblo, que consideran que la obra es de ellos. Y nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios y como líderes de Dios, debemos tener en cuenta, como decía el texto inicial en Efesios 4, en el versículo 6, en el versículo 5 en adelante dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como hijos de Dios tenemos todo en común con nuestros hermanos. Tenemos las mismas condiciones. Ninguno de los que está aquí tiene cuerpo glorioso. Todos tenemos las mismas luchas, las mismas dificultades. La diferencia está en cómo las enfrentamos. ¿Damos el lugar a la palabra de Dios que debemos darle? Todos somos parte del cuerpo de Cristo y la palabra lo dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a veces olvidamos eso, que también somos parte de un solo cuerpo. No sé si, bueno, creería que les ha pasado, pero cuando uno se levanta en la noche así como medio dormido, no busca chanclas y se encuentra con la punta de la cama, con el dedo pequeñito del pie, todo el cuerpo lo siente, eso sí se lo aseguro, le sube a uno ese escalofrío por la espalda automático. Todo el cuerpo sintió lo que le pasó a ese pequeñito, allá abajo. ¿Sí?
Y le aseguro que ese pequeñito se hará sentir por lo menos 2 horas. Así somos nosotros en el cuerpo de Cristo. Aún el miembro más pequeño, más nuevo, debería preocuparnos. Yo soy muy dado a escuchar, en un tiempo fui muy dado a escuchar cuenteros. Y decía una historia que en una granja un ratón se encontraba supremamente preocupado porque el granjero había puesto una trampa para matarlo. Le contó a la vaca no le importó. Le contó al caballo no le importó. Le contó a la gallina no le importó. Le contó al cerdo, el cerdo menos. El ratoncito triste fue por allá y se metió en un rincón. A las 12 de la noche sonó la trampa. El granjero fue a mirar la trampa para sacar su trofeo. Resulta que lo que había atrapado en la trampa no era un ratón, era una serpiente. La serpiente picó al granjero. A las 12 de la noche el granjero fue necesario llevarlo al hospital más cercano. El primero que ensillaron y le pusieron carga fue al caballo. El granjero se complicó, los recursos no alcanzaron. Al siguiente que tocó vender para conseguir recursos fue a la vaca. El granjero ya se encontraba un poco mejor. ¿Cómo se cuida un enfermo? Con un caldito de gallina, a la siguiente que le tocó el turno. No bastándoles con eso, vino toda la familia a visitar al granjero. Ya no teníamos vaca, el caballo no lo podemos matar, ¿con qué los atendemos? Le tocó al cerdo. Moraleja, aún el miembro más pequeño, si se afecta, termina afectando a todos. Así somos en el cuerpo de Cristo. Debemos ser en el cuerpo de Cristo. Tener en cuenta a nuestros hermanos. Muchas veces visitar es difícil. Visitar a un enfermo, llegar y encontrarlo en su lecho, verlo no en su mejor época, es difícil. Pero tú no sabes lo que Dios lleva con tu vida allá, a ese enfermo. Dice la palabra de Dios que apartó a los cabritos y a las ovejas. Y a las ovejas les dijo: tuve hambre y me alimentaste, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y allá fuiste. Venid. Pero ¿cómo? Le preguntaron las ovejas: ¿cuándo, Señor, te vimos nosotros así? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste, dice el Señor Jesucristo. Y se nos olvida. ¿Por qué lo digo? Porque es que yo no lo hablo de tercera persona, yo lo vivo. No es fácil ir a visitar a un hermano que hemos visto bien, vivaracho, alegre, contento, llegar a encontrarlo en una cama, sin alientos, con dificultad aún de hablar. Eso parte el corazón. Y nosotros somos egoístas al decir: yo no voy porque es que me parte el alma verlo así. Pero no sabemos nuestra visita, primero Dios cómo la va a usar, y segundo, el nivel de alivio, de aliento o de alegría que le puede dar a esa persona que vamos a visitar. Tenemos todo en común, somos parte del mismo cuerpo, tenemos el mismo Dios, las mismas condiciones. Es difícil, pero como decíamos al principio, dejar a un lado mi yo. Y dejar a un lado mi yo no es lo que a mí me causa, es lo que puedo hacer en la otra persona. Tenemos el Espíritu de Dios, continuando en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 20, dice la palabra de Dios: porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Tenemos en común el sitio donde nos congregamos, nuestro Señor, parte del mismo cuerpo, el Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando escuchemos que alguien se encuentra en una mala situación, los invito a que pensemos en el ejemplo
el dedo pequeñito a las 2, 3 de la mañana contra la esquina de la cama. Él es parte del cuerpo. Hagamos el esfuerzo. No es agradable encontrarlos tal vez enfermos. El ir a una cárcel, por Dios, eso es otra historia. Llegar a un sitio donde tienes que hacer fila, donde vas a ser estrictamente revisado, donde vas a entrar a convivir o a ver personas que lo primero que uno piensa es que lo van a matar. No es fácil, pero el Señor también nos envía a este tipo de personas, que no solamente están cautivos de la libertad física, sino que están cautivos en sus delitos y pecados, como dice la palabra. Tenemos la misma esperanza. No sé ustedes, pero yo anhelo un día ver a mi Señor, tal cual es Él. Y algunos llegan a decir, y quiero preguntarle. No, yo no quiero preguntarle nada. Yo solo quiero gozarme y deleitarme en su presencia, no más. Esa esperanza la tenemos todos. Anhelamos un día estar todos en las bodas del Cordero, compartiendo, viviendo de su gloria, de su gracia y de su majestad. Un mismo Señor, el mismo Señor Jesucristo. Pero todo aquel que invoca su nombre debe vivir como Él vivió. Dejamos claro este versículo que dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Es muy bonito, pero cierra con una frase contundente. Esto es para los que conforme a su propósito han sido llamados. Miraba tristemente un documental, un reportaje de unas personas homosexuales con un letrero que decía: soy cristiano, soy gay y Dios no me discrimina. Bendito sea Dios por el reportero que salió. Este reportero lo confrontó con la palabra y le dijo: dame un solo versículo que Dios diga que avala tu depravación. No encontró ninguno. Dijo que Sodoma y Gomorra había sido destruido por su falta de atención a los extranjeros. El hombre se corrompe por lo mismo, porque no buscan a Dios, porque no quieren su palabra. Y como quieren saber o creer que van para el cielo, tuercen. Y lo más triste de todo es una rama de una iglesia muy conocida a nivel latinoamericano. Eso deja mucho que decir. Como miembros de un mismo cuerpo tenemos un mismo Señor, pero tenemos que dejar en claro a todos aquellos que creen seguir a Cristo, si son o no son. Tenemos una fe, una esperanza, un Señor, un bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Buscamos al único Dios verdadero que nos hizo hijos suyos por amor. Teniendo todo esto en cuenta, como líderes, como siervos, como hijos de Dios, debemos tener en cuenta algo muy claro que nos dice su palabra. Vamos al libro de Eclesiastés, al capítulo 12 y al versículo 13. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 del capítulo 12 de Eclesiastés: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a toda obra juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo el discurso. Me llama muchísimo la atención esta frase. Este libro lo escribe Salomón después de un gran tiempo de ser rey de Israel. Que coloque que el fin de todo el discurso es este, deja en claro una cosa. Perdón.
Si leemos Eclesiastés vamos a encontrar una constante en el libro. El hombre se afana por todo, por su trabajo, por lo que quiere, por lo que tiene, por lo que no tiene. Y dice la palabra que hay tiempo para todo, para reír, para llorar, para buscar, para perder y otras cosas. Pero cierra diciendo, el fin de todo el discurso es este, colocándolo en palabras un poco más castizas. El fin de todo lo que tú piensas y todo lo que tú crees es este. Primero, teme a Dios. Segundo, guarda su palabra. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. ¿Cómo es el todo del hombre? Tu casa, tu carro, tus pertenencias se quedan aquí. Pero aquello que Dios te ha dado está contigo. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 48, en el último versículo, porque este Dios nuestro es eternamente y para siempre, y Él nos librará aún, Él nos guiará aún en la misma muerte, más allá de la muerte, seguirá siendo nuestro Dios. Por eso escribe, es el todo del hombre. Sin Dios no encontraremos nada. No lo digo yo, lo dice su palabra. Si no temes a Dios, si no guardas su palabra, no te puedes decir hijo. A veces confundimos el concepto de temor con miedo. Temor no es miedo. El temor es respeto. ¿Por qué no hacemos ciertas cosas evitando ofender a otra persona? Los que somos casados, los varones, sabemos que hay cosas que a nuestras parejas les disgustan. ¿Sí? Y sabemos que cuando las disgustamos vamos a tener una sesión por lo menos de una semana donde nos lo van a estar recordando. ¿Sí? Entonces empieza uno, bueno, esto yo sé que no le agrada, pero hay veces que hace uno cosas que uno cree que le agradan y termina no agradándoles y las lastima y uno se siente mal. Entonces ya uno aprende a que esto no le agrada, y ese temor a su pareja no es temor de miedo de la cantaleta que le puede dar su pareja, sino es el temor de lastimarla. El temor de Dios, el temor en nuestros corazones debe de ser ese freno que evita que hagamos lo malo, que contrista al Espíritu Santo, que rompe ese estado de comunión con Dios. Ese es el freno del temor de Dios. Nuestro Dios es todo. Aquí, y entenderemos la grandeza, no solamente de su palabra, sino de su presencia, cuando estemos allá. Nuestro Dios es todo. La palabra dice que Él es vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz. Y puedo seguir diciéndoles qué es Dios para nuestras vidas. Y no terminaríamos, porque Él es amor. Pero también, como dice su palabra, es fuego consumidor. Dios grande en misericordia y amor y temible en su juicio, en su ira, justo. Padre de todos. Romanos 8:14. Cuando dice que tenemos en común a nuestro Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es claro cuando la palabra dice de que por sus frutos los conoceréis. Y si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, es imposible que vivamos como Dios quiere que nosotros vivamos. Todo aquel que trata de vivir sin acercarse a Dios, vivir de la manera más correcta posible, no es más que un moralista. Y así moralistamente vive, moralistamente se condenará. Porque la salvación no está en lo bueno que tú puedas hacer o que yo pueda hacer. De por sí, Dios no vio nada bueno en nosotros. Nada bueno teníamos nosotros que ofrecerle a Dios. Y aún así, Él se complace en acercarnos a su presencia, en darnos una adopción para que podamos clamar a Él, no solamente como Dios,
sino como Padre. O sea, nos apersonamos de este Dios maravilloso. No solamente es Dios, no es uno que está allá arriba como lo ve mucha gente y lo pinta, arriba de las nubes, el viejito de bata blanca y de barba blanca que mira para abajo a ver cómo el mundo está. No, es un Dios que está aquí, es un Dios que está a tu alrededor, es un Dios que escucha tus oraciones y tus necesidades, las conoce de primera mano. Por eso, como hijos de Dios, no debería de estar en nuestras manos y en nuestras vidas la actitud que tomó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Nunca esté en nuestros labios frases tales como: cuando yo estaba en el mundo no me pasaba esto. El pueblo de Israel vio las plagas de Egipto y vio que a ellos ni siquiera los tocó. El pueblo de Israel vio el mar abrirse en dos para que ellos pasaran en seco. Vio la destrucción del ejército. El pueblo de Israel vio la nube de fuego en la noche y la torre de nube y la torre de fuego en el día y en la noche que los guiaba. Y vieron, y vieron, y vieron, y vieron. Y como decíamos en el libro de Números, en el capítulo 11, si lo leemos con detenimiento, veremos que el pueblo se quejó delante de Dios diciéndole: ¿acaso no teníamos en Egipto melones, ajos, cebollas? Y aquí, suena triste lo que voy a decir, y aquí solo vemos ese maná. Maná del cielo, el pan del cielo. El Señor Jesucristo dice que Él es el pan del cielo. Y a veces nosotros como cristianos nos volvemos a mirar, como que nos detenemos en el camino y empezamos a mirar a Egipto. Como hijos de Dios no debe de estar en nuestras vidas. Saber que necesitamos estar en su presencia, que necesitamos su palabra, y que el tiempo que yo le dedique a su palabra es el tiempo que me va a permitir conocer más a Dios. El tiempo que yo le dedique a su palabra no es: hoy me leí 32 capítulos de la Biblia. ¿Y qué te quedó? Nada. Pero bendito sea Dios, me leí 32 capítulos de la Biblia. No. Tómate el tiempo. Un buen amigo de la Biblia, el diccionario. Palabras que no entiendes. Cuando comienzas a hacer un análisis de lo que estás leyendo, empiezas a ver la riqueza que tiene la palabra de Dios. A veces pasamos por encima, pero cuando nos detenemos en un capítulo o hay un versículo que nos impacta y comenzamos a meditarlo, a estudiarlo, Dios nos dará grandes bendiciones en ese versículo. Siempre lo he dicho y lo creo: un solo versículo puede cambiar la vida de una persona. Pero ese versículo tiene esa capacidad y esa cualidad cuando es el Espíritu de Dios el que me guía para hacerlo. Amén. Como hijos, anhelar la presencia de Dios, anhelar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Como líderes, santificarnos en la palabra y presencia de Dios, porque entre más arriba estás, menos privilegios tienes y más obligaciones adquieres. Como siervos, aún más todavía, porque como siervos de Dios quiere decir que estamos para guiar, para servir, no para ser servidos. Padre maravilloso, Señor de la gloria, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra y te pido, Señor, que nos ayudes, amado Dios, para hacer las cosas como a ti te agrada. Que tu palabra, Señor, en mi corazón y en el corazón de mis hermanos ocupe un lugar de alta importancia, Señor, y que podamos obedecerte, Señor de la gloria, dejando a un lado nuestro yo, hacer lo que a ti te agrada en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra y te pido que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Amén.